¿Tú creerías que el significado que una persona le da a su dolor tiene que ver con su experiencia de dolor? Para responder esto, que es una de las premisas más debatidas de la medicina del dolor y la neurociencia del dolor de los últimos años, te voy a contar una historia que te va a parecer de locos. En 1886, León Tolstoy escribió una novela corta llamada La muerte de Iván Ilich, que narra la historia de un juez ruso que comienza con un dolor que no tiene una explicación suficiente y su sensación de soledad ante una medicina en donde muchos doctores hablaban de muchas cosas complejas, daban muchas explicaciones largas, pero ninguno le respondía la pregunta que Iván Ilich tenía en sus ojos cada que llevaba sus consultas, y es: ¿me voy a morir? Este personaje batalló en medio de lo que hoy llamamos, lo que hoy conocemos como la conspiración del silencio. Sus médicos no le respondían, su familia también ignoraba su situación y simplemente le decía que estaba enfermo. Y solo un personaje, su sirviente Gerasim, fue honesto con él. Gerasim lo acompañaba en su dolor, le cargaba sus piernas para hacerle su vida más fácil. Y cuando Iván le preguntaba a Gerasim que si estaba cansado y le agradecía su gesto de acompañarlo, Gerasim pronunció una de las frases más potentes y más sabias de ese libro: no pasa nada, igual todos nos vamos a morir. Esta frase fue la que por fin alivió a Iván. Pero casi un siglo después nace un Iván Ilich verdadero, solo que este con doble L. Iván nace en 1926 en Austria. Fue diagnosticado como un niño frágil y no esperaban los médicos que sobreviviera. Y no solo sobrevivió, sino que se hizo teólogo, historiador, sacerdote y viajó por todos los continentes hablando de cosas que fueron muy controversiales para el siglo pasado. Él fue el defensor de un concepto que se llama la iatrogenia cultural, que básicamente expresaba que cuando los hombres les entregan a las instituciones, llámese educación y en este caso medicina, las cosas que son más humanas, como el sufrimiento, el envejecer o la muerte, se pierde algo que es importante de ellas, la autogestión. Y él era un radical en ese concepto. Tan radical fue que Iván, 5 años después de publicar su tesis en un libro que se llama Némesis Médica en 1975, tiene que vivir en carne propia esta tesis. Iván desarrolló un cáncer de parótida. Para ese tiempo, el cáncer que él desarrolló fue diagnosticado como de alto riesgo de mortalidad. Los médicos esperaban que Iván no sobreviviera más allá de 10 años, con solamente un 40% de probabilidades de supervivencia. Pero él, que había sido un defensor hasta el momento de no medicalizar en exceso, cuando vio las alternativas, no por ignorancia, no por terquedad, sino por coherencia a su discurso, decidió no recibir ningún tratamiento médico. No solo Iván vivió 20 años, sino que tuvo que experimentar en carne propia, que es tener un tumor que comienza a deformar su cara, y a pesar de esto, él lo interpretaba de una manera incluso divertida. Le llamaba a ese tumor la gran bola. No afectó a ese tumor su capacidad de ir por el mundo dando conferencias. Fue activo hasta la semana antes de su muerte. Y logró desarrollar en carne propia este concepto de que el propósito o la interpretación que le damos a nuestros males y sufrimiento tienen mucho que ver con la vivencia de esto mismo. Y para nada estoy mencionando acá que no vale la pena que las personas reciban tratamiento médico. Si me lo preguntas como médica, hoy en día cualquier persona que tenga un tumor de parótida, y es probable que incluso para el momento de Iván Ilich, este Iván Ilich con doble L, el haberse operado pudo haber cambiado el pronóstico incluso para mejor. Y hoy las probabilidades de supervivencia son todavía mucho mejores. Así que no animo a ninguna persona a que tenga que romantizar la enfermedad o aceptar o resignarse incluso a vivir una enfermedad sin tratamiento. Pero lo que sí resalto de este personaje es la coherencia y la capacidad de ser un experimento humano para defender su tesis. El tumor
que Iván Ilich con doble L tenía era un tumor altamente doloroso porque estaba en una zona del rostro en donde afecta un nervio que se llama el nervio trigémino, que es uno de los nervios que cuando se irrita puede dar los peores dolores que ha experimentado o descrito un ser humano. Sin embargo, este hombre no lo experimentó así. Y no porque no recibiera, insisto, ninguna forma de apoyo. Él mismo se preparaba unos tratamientos derivados del opio caseros, en donde con esto encontraba un poco de paliación, pero sus principales paliadores eran mantenerse activo profesionalmente y otros recursos que le encontró en la meditación y el yoga. Aunque estas dos historias parecen dos espejos contrarios, un hombre que no sabe qué tiene y sufre precisamente porque no sabe qué tiene, un hombre que solo necesita compañía y una presencia humana real, ese personaje ficticio de Tolstói representa esto, y otro hombre que sí sabe que tiene y desde la conciencia de saber que tiene desea resignificar o desea experimentar en carne propia la teoría que él desarrolla acerca de lo que es salud y enfermedad y demostrar que la salud en su concepto es realmente una capacidad de adaptarse a lo que la vida presente, inclusive enfermar. Y como él decía en sus palabras, poder llegar a la muerte en paz. Estas dos historias reflejan que los seres humanos somos más complejos de lo que pensamos y que el dolor, a pesar de tener un componente biológico, tiene una representación más profunda que no está solamente en nuestra biología. Una década después, la neurociencia ha terminado de explicar todos estos fenómenos y este es el enfoque biopsicosocial del dolor, que demuestra cómo nuestras creencias, cómo nuestra interpretación o cómo nuestra atención al dolor moldean realmente nuestra experiencia. Y hoy realmente podemos comprobar incluso con estudios de neuroimagen o con estudios bioquímicos cómo todo esto realmente habla en tu cuerpo y no solamente es un hecho en la mente de la persona. Te quería traer estos dos ejemplos para que entiendas lo complejo que es una experiencia de dolor crónico y por qué es importante que primero siempre la validemos, pero que también algunas veces tenemos que darle una mirada adicional para poder acompañar a las personas que tienen una situación como esta. Ahora quiero que me digas qué te movió esta cápsula, qué sientes cuando yo te cuento estas dos historias. Y te voy a decir dos de los mensajes fundamentales. Primero, ser creído en la experiencia, ser escuchado en la experiencia y ser acompañado en la experiencia puede aliviar el dolor. Y segundo, nuestra percepción de significado alrededor de esa experiencia y lograr quitarle el miedo a esa experiencia también puede aliviar el dolor. Estos son dos antídotos que no se dan en cápsulas, se dan en presencia humana. Espero que esta cápsula te haya interesado, que mínimo te haya volado la cabeza y te haya puesto a reflexionar. Y te voy a dejar un episodio más detallado en donde te explicaré más de la neurociencia del dolor. Un abrazo.